Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendiendo el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad, santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, en la estación de Epifanía, que es la tercera del año cristiano y justo la que precede a la Cuaresma, hay tres momentos especiales que nosotros recordamos de precisamente esta manifestación o epifanía de nuestro Salvador antes de iniciar y una vez iniciado su ministerio, que son específicamente la visita de los magos, la salvación a los gentiles, evidentemente, lo que vemos en este día, que es el bautismo del Señor Jesús antes justo de iniciar su ministerio, y finalmente la transfiguración. Y de todos estos eventos, hermanos, a diferencia de la visita de los magos y la transfiguración, que son manifestaciones visiblemente gloriosas y muy en acorde a lo que nuestro Señor como Señor y como Dios hecho carne corresponde, hay una cosa y un detalle muy interesante, que a diferencia de ambas, el bautismo del Señor es quizás el más extraño, porque es el que menos esperamos, ¿sí? Es un evento bastante, pues, inesperado, pero también extraño, y para San Juan el Bautista, pues, un poco incómodo, incluso diría yo. Ayer estaba escuchando me parece que es cardenal, que hablaba, entre otras cosas, sobre la doctrina del bautismo a la luz de lo que vemos en el pasaje de hoy. Y unas palabras muy bonitas, hermanos, pero también él hacía notar unas cosas que se me hicieron muy interesantes a propósito del contexto de tanto de lo que precedió a este momento como lo que circundaba justamente en este tiempo el bautismo del Señor Jesús. Y es que si nos damos cuenta, hermanos, eh, no es normal y es hasta cierto punto extraño tanto el momento como en sí, como el hecho de que San Juan incluso está en el desierto. ¿Por qué, hermanos? Pues porque recordarán ustedes, según las leyes del Antiguo Testamento, el sacerdocio, que era, pues en este caso, por así decirlo, la profesión o el ministerio de Zacarías, era un ministerio familiar que se pasaba de generación en generación y que en consecuencia le tocaba en este momento a San Juan. San Juan debía ser un sacerdote como su papá, ministrando en el templo. Y no obstante, ¿dónde está San Juan? Pues dice la escritura cuando nos lo describe, ¿no? Vivía como un ermitaño en el desierto. Vivía como, pues ahora sí, fíjense nosotros hasta dónde hemos llevado nuestro concepto social de lo que es aprobable y no. ¿Por qué, hermanos? Pues porque si nosotros hoy en día viéramos a San Juan, no le diríamos profeta en nuestra cultura. Nosotros le diríamos el loquito del centro. ¿Por qué, hermanos? Pues porque nosotros esperaríamos que una persona tan especial como San Juan, pues se comportara o por lo menos se vistiera como lo que era, ¿no? Y sin embargo, San Juan, hermanos, no está sirviendo en el templo. No está ministrando la salvación de nuestro Dios, no está ministrando el perdón de pecados en el templo como debía hacer él y su linaje, sino que está en el desierto, haciendo exactamente lo mismo.
Y esto llama la atención, hermanos, ¿por qué? Pues porque ya desde este punto, ya desde, fíjense, estamos en el capítulo 3 de San Juan, empezamos a ver el deterioro del templo, empezamos a ver el deterioro de toda esta institución a la que se supone que San Juan debía pertenecer. Y recordarán ustedes las palabras con las que San Juan predicaba, ¿no? De hecho, si lo ven ahí en el versículo 7 del pasaje de hoy en San Lucas 3, aunque hoy leemos desde el 15 hasta el 22, leíamos en Adviento el versículo 7 de este mismo capítulo, ¿no? Dice que San Juan decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y una cosa que nos llama la atención, hermanos, aparte de lo extraño que es que un hijo de sacerdote esté en el desierto haciendo cosas extrañas, es que la gente lo busca, es que la gente va a donde está San Juan. Y no vamos a decir que es algo, que era algo imposible de que sucediera, pero no era normal. Y la gente va y busca a Juan. Al grado que vean el versículo 10, vean el versículo 10 que dice: y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Hay una necesidad espiritual, hermanos, en este respecto, pero que no está sucediendo donde debería pasar ni como debería pasar. ¿Y qué otra cosa extraña, hermanos? Y hablamos ya en lo personal respecto a San Juan. Aquí en este evangelio de hoy no lo estamos leyendo porque no es en sí el énfasis, pero no sé si ustedes recuerden en la historia que nosotros conocemos que San Juan no quería bautizar a Jesús. ¿Por qué, hermanos? Pues porque San Juan conocía su ministerio para anunciar al Mesías. Acuérdense cómo San Juan es el primero que dice aquí: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Pero cuando llega el punto del bautismo, cuando se ve que Jesús no nada más viene para ser presentado, sino para ser bautizado, San Juan no quiere. Porque no es normal, hermanos, que el Dios del universo sea bautizado para perdón de pecados. De manera que si nos extraña lo que sucede, que San Juan esté fallando, por así decirlo, a su llamado como sacerdote, no sirviendo en el templo, sino que esté en el desierto en medio de la nada, tanto más nos extraña que Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, venga a ser bautizado para el perdón de pecados. Sin embargo, hermanos, hay una situación interesante entre todas estas, vamos a llamarle, discrepancias sociales, que es de hecho la razón, hermanos, por la que muchas veces las cosas no funcionan como deberían funcionar, y es así por amor a nosotros. Y es que, hermanos, aunque la forma, aunque los momentos, aunque las apariencias debieran ser distintas, lo que la actitud de San Juan, hermanos, refleja, y lo que el bautismo y la necesidad del Señor de acercarse a este lugar de bautismo, es precisamente lo que vemos en la vida de Herodes. ¿Qué es lo que Herodes, hermanos, esta referencia tan breve en San Lucas 3 nos recuerda a cada uno de nosotros, hermanos? Que lo extraño, que lo incómodo, que lo fuera de lo correcto no es lo que el Señor o lo que San Juan hacen, hermanos, sino nosotros y en la vida que tenemos como seres humanos. Allí está el problema. El problema no es para nada, hermanos, que San Juan no esté ministrando en el templo y que no esté cumpliendo con su llamado sacerdotal y que esté bautizando gente en el río, ni que Jesús venga a bautizarse. El problema somos nosotros, ese es el problema.
Lo que no funciona en esta historia, en esta narrativa de San Lucas 3, hermanos, es Herodes. Somos nosotros como pecadores. Fíjense, el comentario hasta parece personal de San Lucas, ¿no? Dice, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta. Sobre todas esas maldades añadió además esta. Encerró a Juan en la cárcel. Hermanos, ese es el problema. Porque el rey de Israel, hermanos, no debería estar encerrando al profeta del Señor. Porque el rey de Israel no debería estarse prostituyendo con su propia familia. Pero esa es la situación. Y hermanos, una de las cosas que yo he aprendido en mi vida, en mi cortísima vida de ministerio, es que, ¿qué es lo que buscamos? Que lo que se supone debe funcionar bien, siga funcionando bien, o que los que no funcionan bien funcionen. Esa es la gran diferencia, hermanos. Y en un ejemplo muy simple lo puedo poner así. Como típicos mexicanos, me parece que los únicos que nos ganan son los indios. Nuestro problema siempre es la impuntualidad. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, tenemos récords de hasta 1 hora de llegar tarde. Pero trayéndolo a relación con lo que estamos viendo hoy, hermanos, ¿qué es lo que importa? ¿Empezar a tiempo o que la persona pierda menos del oficio? Porque, hermanos, aquí no venimos a pasar como en los trabajos, a pasar y checar de entrada y de salida. Aquí venimos a ser parte de la salvación del Señor que tiene preparada para nosotros. Y hermanos, muchos ministros y muchos pastores se molestarán conmigo, pero yo prefiero empezar tarde con tal de que el que llega tarde por su irresponsabilidad, por su pecado, por su desorden, participe más del oficio, aunque el oficio salga mal. Y hermanos, yo prefiero doblegar el sistema, hacer que falle lo que debería funcionar bien, con tal de que el que ya está mal tenga mayor cabida y mayor participación en lo que el Señor ofrece en su vida. Imagínense, hermanos, que yo me pusiera sólido con la puntualidad del oficio. Imagínense la gente que llega tarde, que ya llega después de la confesión. Esa persona no debería ni comulgar. Y lo voy a hacer nada más para empezar a tiempo. Lo mismo, hermanos, ¿se acuerdan? Antes las iglesias hacían los oficios en las lenguas litúrgicas, en latín y en griego. Y nada más por mantener lo que debe ser, ¿vas a privar a las personas de su participación en la vida de la iglesia? Nada más porque el Señor inspiró su palabra en griego, ¿vas a hablar en griego todo el oficio para que la gente no entienda? Y hermanos, lo interesante de lo que estamos viendo hoy es que ¿saben por qué San Juan estaba en el desierto? Porque allí es donde estaba la situación espiritual de Israel. ¿Saben por qué el Señor, hermanos, se sale del orden de la puntualidad del oficio? ¿Por qué el Señor se sale del orden de la tradicionalidad? ¿Por qué el Señor se sale del templo y se va al desierto? Porque ahí es donde estás tú. Porque en tu situación de vida, en tu formación como persona, no la haces para el templo. A duras penas estás en el desierto, pero por amor el Señor va para allá. Y por amor, hermanos, el profeta San Juan
Se fue al medio de la nada para encontrar a la perdida y a la perniquebrada, a la oveja que vagaba en medio de la nada como buen ejemplo de lo que Jesús iba a hacer posteriormente. Hermanos, ese es el propósito de la Epifanía, ir a alcanzar a los que estaban, ¿sabe dónde? Y hermanos, si para la salvación de los gentiles el Señor tenía que transgredir la pureza racial de los judíos, bienvenido sea, con tal que haya salvación para los gentiles. De manera, hermanos, que cuando nosotros nos preguntamos, pero ¿qué hace San Juan fuera de su contexto? ¿Por qué está en el desierto en medio de la nada? Pues es que el problema no es él, hermanos, el problema es la gente que como víboras están huyendo de la ira venidera. Y en consecuencia, el Señor les envía a su último profeta. De manera, hermanos, que cuando nosotros nos preguntamos por qué el Señor se bautizó, si el bautismo es para perdón de pecados, como confesamos en el credo, ¿por qué Jesús se bautizó, hermanos? Si Jesús no tenía pecado, ¿por qué Jesús se bautizó con el mismo bautismo para la purificación y para el perdón de pecados, hermanos? Evidentemente no porque Él lo necesitara, sino porque es en las profundidades, hermanos, de ese bautismo, en las profundidades de esa agua que como en el diluvio, hermanos, arrasó con toda la humanidad, hasta esas profundidades el Señor bajó por nosotros, porque ahí es donde estamos nosotros. ¿Para qué el Señor bajaría a la inmundicia del agua del perdón de pecados, hermanos? Pues porque ahí es donde estamos nosotros. Pues porque ahí es donde mi humanidad y mi inmundicia como individuo está. Y hasta esas profundidades, hermanos, el Señor descendió porque ahí es donde estoy yo. ¿Por qué el Señor no fue al templo? Pues porque los sanos no necesitan de médico. Pues porque los íntegros no necesitan de un Salvador. Los que necesitan del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo son aquellos que están en el desierto en medio de la nada, que están ahogándose en las aguas del bautismo por su pecado. Y es a ellos, hermanos, a quienes el Señor vino a salvar. Es a ellos que como los magos que estaban en la distancia, allá en las lejanías que nada que ver con la salvación del Señor y el Señor fue y los trajo, así nosotros, hermanos, que en nuestra vida humana estamos allá en el desierto, lejos del templo del Señor, que como Herodes nuestro corazón está como viles víboras, lejos, perdido en la nada del desierto, hermanos, y allí el Señor va a buscarnos. Y allá el Señor va a presentarse, hermanos. Qué hermoso es darnos cuenta que la primera presentación de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo no fue en el templo, hermanos. Fue en la soledad del desierto, porque ahí es donde estábamos nosotros. Y es en las aguas del bautismo, hermanos, por esto que nosotros lo encontramos por primera vez. Y es, hermanos, por eso que nosotros cuando somos bautizados como pequeños, como bebés, que donde lo encontramos al Señor por primera vez. Porque el Señor baja hasta la forma más indefensa y más miserable de nosotros como seres humanos, que es cuando somos bebés, porque ahí es donde lo necesitamos y ahí es donde nos encuentra. De verdad, hermanos, que qué hermoso es tener un Dios que no se interesa en las estructuras, ni en la belleza, ni en las formas, sino rompe con sus estructuras que Él mismo establece para encontrarnos en donde sea que estemos. Gracias, Señor, te damos porque tú a nosotros como gentiles nos buscaste, Señor, porque tú, Señor, abriste el concepto de tu reino, tú abriste, Señor, el concepto de tu pueblo para dejar de ser exclusivamente de los hebreos y porque nos incluiste a nosotros, Señor, que no teníamos nada que ver. Gracias te damos, Padre, porque al igual que como lo hizo San Juan y como lo hizo tu Hijo, tú, Señor, también sales de las periferias del templo, Señor. Tú sales, Señor, de las alturas de tu gloria, Señor, para presentarte a nuestra inmundicia. Y gracias te damos, Padre, porque incluso nosotros estando en el desierto de nuestra humanidad, estando nosotros, Señor, en la inmundicia de nuestra condición humana, tú envías a tus profetas, Señor, envías a tu Hijo,
a buscarnos, Señor, en donde sea que estemos. Gracias, Padre, porque tú conviertes nuestros desiertos en abundancia de agua, Señor, y porque tú cambias nuestra tristeza en gozo. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a amarte así y a conocerte según tu voluntad, Señor, y gracias te damos porque tu Hijo murió y vino a presentarse, Señor, como el Cordero de Dios para quitar nuestros pecados, Señor, y nuestra inmundicia. Acompáñanos en este día, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.